con eso, ¿no? Con la técnica esa, ¿no? No, claro, aquel que intenta hacer mediocre a la población o mantener ignorante a la población siempre tiene premio por el Estado. Qué fuerte. Claro, evidentemente si yo fuera profesor de esos chicos, los chicos serían más creativos, se dejarían llevar por el inconsciente, ¿no? Pero claro, pero eso produce escozor, produce... ¿no? Que de golpe en la familia nazca un creador, ¿no? Que de golpe en el colegio, en la escuela. Bueno. Hola, ¿qué sé? Que vi por televisión, así le estaba contando a Clemón, que hay 20 talleres abiertos en Estados Unidos, y acá hay 2, qué sé yo. Hay una coordinadora, una pintora que te enseña a pintar para relajarte, para qué sé yo, ¿no? Pero claro, todo el grupo, eran 5, hace el mismo cuadro. Pase el pincel en redondo para que se vea que es cielo. Póngalo acá, los reflejos de la luna bajan. Los árboles van de abajo para arriba, les hace tierra y después hace un palo para arriba, ¿no? Acuérdense que Leonardo da Vinci decía que hay que fijarse en la naturaleza. Pero claro, Leonardo da Vinci no decía eso. No decía que el árbol va de abajo para arriba. Decía que había que fijarse en la naturaleza, ¿no? Pero los tipos son los que agarran las subvenciones, los que tienen alumnos que van y les pagan, todo el mundo contento porque se relaja. En cambio vos vas a una clase mía y no te relajás. Porque la teoría mía es que cierto tipo de angustia no es enfermedad, es creativa. Que cierto grado, más que tipo, porque la angustia es siempre la misma, cierto grado de angustia te lleva a la creación. Sí, pero también porque solemos pensar mal, ¿no? De la angustia como una sensación. Que solemos pensar mal la angustia, sí, como claro, de una sensación desagradable o... Pensamos siempre como enfermedad. Porque la gente no siente la angustia porque se da con Prozac, se da con mierda. Claro, ¿a vos te parece que si no reinara la angustia existirían los calmantes de los nervios? Ni hablar. Que apagan todo, ¿no? Apagan la angustia y apagan todo lo demás. Claro. La creación, el sexo. El interés. Y esto que estamos diciendo se muestra
en la guerra sucia que están haciendo los partidos políticos mayoritarios con los brotes de luz de los jóvenes partidos, ¿no? El ensañamiento con la gente de Podemos es brutal, es brutal. Yo nunca lo había visto. Entre los grandes partidos de ensañamiento yo nunca lo había visto. Y además, todos los medios de comunicación, y menos mal que existe la Sexta, pero como la Sexta no quiere ser partida, sino que quiere ser realista, habla bien y de vez en cuando habla mal. Bueno, dentro de todo es justiciera. Pero los otros periodistas, Inga se pone como un loco. Y ayer me di cuenta que discutiendo otros temas, el tipo tiene su prestancia, tiene su conocimiento primero y después su prestancia. Pero cuando habla en contra de Podemos, se desfigura. Pero no también es una... ¿Cómo? Porque si dices que se desfiguran, parece... Bueno, él y todo, después dice, por ejemplo, la dictadura chavista, ¿no? Qué sé yo, y salió, pero ¿sabe cómo lo taparon eso, no? Salió el ministro de Defensa español para decir que Venezuela es un país amigo. Evidentemente, el ministro de Defensa, no de Interior, de Defensa, que tiene una fábrica de armas, o que un amigo de él tiene una fábrica de armas, quiere vender armas. Entonces, le vende armas a Venezuela y Venezuela es un país amigo. Paréntesis. Pero el tipo dijo un país amigo. Bueno, lo tendrían que dejar de joder con decirle a Iglesias, una vez estuviste en Venezuela. 2 veces te pareció bueno Castro. A mí me pareció 1000 veces bueno Castro. Terminó con el alfabetismo en 2 años. En una Cuba que era un prostíbulo de Estados Unidos. El tipo terminó con el alfabetismo en 2 años. ¿Sí? ¿Por qué no lo voy a agachar? No, porque es comunista. Bueno, pero... Con el asunto de que comunista, terminaron con un montón de creadores, porque había algunos de ellos que no eran comunistas. O la casa de brujas en Estados Unidos, ¿qué fue? Bueno, muy parecido a lo que hizo Hitler con los judíos. Porque si eras judío te matabas, ¿no? Si eras la esposa de judío te mataba, y si eras un amigo de judío te mataba, ¿no? Y era musulmán, te mataba. Bueno, en Estados Unidos la casa de brujas pasó así. Metían en cara a los comunistas, pero al amigo del comunista, a la novia del comunista, a la pareja del comunista, al padre del comunista, es decir, que metieron en cana y maltrataron a un montón de personas, no tenía nada que ver con eso. Bueno, yo me imagino que en otros países, en Rusia, ellos también pasa lo mismo, bueno. Pero la sinvergüenza que tienen los países occidentales es que todo el mundo sabe eso, todo el mundo. Todas las películas son así. Todas no, pero el 80% de las películas norteamericanas muestran la corrupción dentro del sistema de defensa, dentro del sistema social. ¿Sí? Y no son muy creativos los guionistas norteamericanos que están hablando del futuro, no, ellos cuentan lo que ven, son periodistas. Yo cuando me pongo así no queda títere con cabeza. Ya, de verdad. Nuestro cine no va, nena.
es, ¿no? Por ejemplo, ahora en la última película que hicimos, las imágenes son verdaderamente cinematográficas, ¿no? Y algunos de nuestros actores ya han aprendido a actuar, no sé si me entendés, que no estamos cerca. Pero después la película se basa en conversaciones. La gente no quiere conversar, la gente quiere acción. Vamos a conversar, querido, quiero conversar como que digo, para una trompada, la mandíbula se rompe y todo. Ay, mi amor, vamos a conversar, déjate joder. Bajate las bragas. No. En cambio, los muchachos entre ellos conversan, vamos a conversar, que van a conversar. Sí. Pero Menaza dice, ¿no?, que una conversación puede modificar, nos turba, ¿no? ¿Puede? No, que nos turba. Una conversación nos turba. Nos puede perturbar, sí. Además, viste las mujeres que saca el tipo, viste ayer leyendo La mujer y yo, esa mujer que le dice al tipo un verso en la tierra, un verso, a ver si eres capaz de escribir un verso que me permita irme para crecer y esperarme para amarme una vez crecida. No hay ninguna mujer así, se inventa el tipo. Pero claro, a partir de ahí existe, ¿no? Claro. Ahora, a mí me parece mentira que a nadie le pueda interesar el asunto este como para invertir, como para hacernos una ayudita, ¿no? No, el asunto es... por ejemplo, estuve mirando el fenómeno de Segura, ¿no? Y está bien, es verdad. El tipo triunfa, pero el tipo no modifica nada. Modifica que lo hace chistoso y que... ¿no? Pero son películas de ese tipo, no hay transformación, por eso triunfa. Si el tipo hubiese presentado una nueva manera de ser policiales, no triunfaba. Triunfaba, porque una buena película de amor, que sea una nueva película de amor, invalida todas las películas de amor que hicieron antes. ¿Ves que es imposible? Hay una publicidad de coche. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo lo que deseaba? Y después te ponen un coche. Pero, vos sabés que... ¿Cuándo fue la última vez que usted gozó? ¿Y por qué no nos contrata, señor? Porque usted no trabaja, usted se divierte. Pero ahí están los productos. No, pero todo eso lo hicieron divirtiéndose. A ver,
Qué bueno. ¿Eso es la tierra? La tierra poblada. ¿Eh? Que me había parecido... Si vos sabés que apagan esto, bueno. ¿Qué? Me da en la cabeza. Me tendría que dar en el cuerpo, en la cabeza. Ah. Uy, qué alivio. Uy, de verdad, qué alivio. ¿Cómo? Ahora sí toca el timbre. Qué bueno. Cuando empezó la crisis, 2008, Sí, a finales, mediados de 2007 ya se empezaba. ¿cómo? Que a mediados de 2007 ya se empezaba a hablar de crisis, pero hasta 2008 no. No. Ustedes, por ejemplo, durante la crisis hicieron algo. ¿Cómo que hicimos algo? Desde el 2008 al 2015, ¿hicieron algo? Un montón de Muchísimo. cosas. ¿Cómo? Un montón de cosas. Hay muchas producciones. Sí.
que quizás la crisis ha modificado nuestra manera de hacer, pero no el hacer. ¿Cómo? Que la crisis quizás hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Pero que las producciones siguen estando. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, paparrucha. No, como es paparazzi. Uf. Me voy a dormir. Uf. Sí. ¿Cómo, cómo? Que yo no me encuentro nunca pensando, que yo no pienso. Yo hablo, escribo
y realizo mis cosas. Y ahí es donde pienso. Sobre todo porque no hay tarea que hoy día se pueda realizar solo. Entonces, si uno no piensa y va a la tarea, en el encuentro con las otras personas que van a ejercer la tarea, se van combinando esas cosas y va saliendo un pensamiento que no se tenía previamente. Que el pensamiento también se hace. Claro. El pensamiento se hace. Está entre las personas. ¿Y qué? El pensamiento que dice Cruz que se hace, digo que está entre las personas. Está entre las personas, claro, claro. Es una cosa las conversaciones del pensamiento. Bueno, a ver que pinté que no. Joder, ahí está, ¿vale? Está bien, por ser el comienzo del retorno, ¿no?